Hola, ¿qué tal? Excelente día. Hoy, Rod, en el tutorial anterior me dejaste con más dudas. Me dijiste que el error se generó debido al uso de direcciones de celdas relativas, que son las que he usado siempre. Y ahora, ¿cómo lo corrijo? Es correcto, este tipo de direcciones son las más conocidas. Pero hay casos específicos en los que sí necesitamos usar otro tipo de direcciones de celdas que nos permiten evitar este tipo de error. Aquí los veremos y veremos la solución al error del video anterior. Y seguimos con las funciones de fecha. Bueno, sin tanto rollo. Recuerda que con cada uno de nuestros tutoriales podrás avanzar paso a paso y aprender Excel en 5 minutos. Mejorar tu desarrollo personal y profesional. Yo soy Rodolfo Soto y esto es Aprende Excel en 5 minutos. Y comenzamos. Como recordarás en el tutorial anterior, vimos la función de fecha date o fecha. Vimos que es posible realizar cálculos con fechas, como restar una fecha de otra para determinar los días de diferencia entre estas. También vimos que copiar fórmulas en las que necesitamos hacer referencia a una celda en específico nos puede generar error. Esto debido a las direcciones de celdas relativas. En el tutorial de hoy veremos cómo podemos corregir este error y evitarnos dolores de cabeza mientras seguimos haciendo referencias dentro de nuestras fórmulas a una celda en específica. Este error generado en el tutorial pasado lo resolvemos utilizando direcciones de celda absolutas. Este es uno de los conocimientos avanzados y que poca gente maneja o te comparte, pero ahora dejará de ser ciencia oculta y estará a tu entera disposición. Para definir una dirección de celda absoluta, utilizamos el signo de moneda o de pesos en la dirección de la celda. Así de fácil. Ahora te explicaré de modo práctico cómo funciona. Regresamos a la primera celda de nuestra fórmula y la editamos. Vamos a corregir la dirección de celda relativa que contiene la fecha actual y la convertiremos a dirección de celda absoluta. Y ahora estará fija dentro de nuestra fórmula. Te lo explico de otra forma. Si copiamos esta fórmula ya con direcciones de celda absolutas y autorrellenamos con ella, todas las celdas donde se copie siempre estarán apuntando a la misma celda fija. En el caso de nuestro ejemplo, a la celda de la fecha actual. Y esto lo hacemos insertando el signo de pesos antes del 2. Y con esto le indicamos a Excel en la fórmula que el renglón 2 está fijo y no variará en las copias o el autorrellenado hacia abajo. Esta indicación de celda absoluta la podemos usar tanto para la columna como para el renglón, o para ambos. Y con esto indicarle a Excel que el renglón, la columna o ambos son absolutos. Están fijos o anclados a una dirección en específico y no variarán en ninguna copia de esta fórmula que hagamos como el autorrellenado. Una vez que hemos indicado que la celda E2 es una dirección de celda absoluta, también conocida como fija o anclada, procedemos a autorrellenar el resto de los renglones de nuestra hoja de trabajo. Y ahora podemos observar que el resultado de nuestra fórmula nos genera los datos correctos. Podemos volver a revisar con la herramienta de rastrear precedentes para ver lo que ha sucedido en diferentes fórmulas. Y ahora podemos observar que todas ellas invariablemente apuntan a la misma celda de la fecha actual, mientras siguen tomando cada una de las fórmulas la respectiva dirección de su propia fecha de registro. Esta es la diferencia entre una dirección de celda relativa y una dirección de celda absoluta. Es muy importante que practiques el uso de estas funciones de celda absoluta para que comprendas totalmente su funcionalidad. Muy bien, ahora procederemos a determinar el día de la semana en la columna Día de la semana. Para esto utilizaremos la función weekday o día sem. Esta función nos permite determinar el número del día de la semana que corresponde a una fecha. Tiene un parámetro de entrada que es la dirección de la celda o una fecha y un parámetro opcional que indica los diferentes días de inicio de la semana. Veamos su uso en nuestro ejemplo. Nos colocamos en la celda L5 e introducimos la fórmula weekday o día sem
Y como parámetro le indicamos la dirección de la celda de la fecha de registro para la primera persona de nuestra relación. Con esta fórmula ya podemos determinar el día de la semana de cada una de las fechas de nuestra relación de clientes, personas, pacientes, en fin, según corresponda a la información que estemos manejando. Autorrellenamos y ahora ya tenemos los días de la semana para cada una de las personas de nuestra relación. Pero, ¿qué pasa si queremos el nombre del día de la semana, no el número del día de la semana? Para esto podemos utilizar la función text o texto, que no habíamos visto, pero es parte de las funciones de texto. Esta función nos permite convertir un valor numérico a texto con algún formato específico. Vamos a ver el ejemplo y cómo usarlo. Nos posicionamos de nuevo en la celda L5, en la que ya habíamos introducido la función weekday o día SEM. Vamos a usar esta función y vamos a anidarla como parámetro de la función text. Y como parámetro vamos a colocar, entre comillas, 4Ds. Con esto indicamos que el día que resulte de la función weekday o día SEM lo convierta a formato de nombre del día de la semana. Sé que suena un poco complejo, pero vamos a ejecutarlo para ver el resultado de la combinación de ambas funciones. Y voilà, ahora ya tenemos el nombre del día de la semana, ya no más el número del día de la semana. Autorrellenamos y como por arte de magia, ya tenemos para cada una de las personas de nuestra relación el nombre del día de la semana en la que se registró. ¿Y para qué nos puede servir saber el día de la semana que esto sucedió? Tal vez tengamos diferentes roles o días de actividad de diferentes equipos, y con esto podemos identificar qué equipo estuvo activo durante ese día de registro, o con fines de análisis estadístico, medir qué días de la semana tenemos más registro de personas. Hasta aquí llegamos en el tutorial de hoy. En el próximo tutorial continuaremos con este ejercicio. Espero que las funciones que hemos visto en el ejercicio de estos últimos 2 tutoriales estén realmente revolucionando tu cerebro y te generen nuevas ideas de cómo aprovecharlas en tu trabajo para poder manejar fechas y ahora puedes realizarlo de forma más efectiva. No olvides estudiar y practicar lo que acabamos de ver. Puedes dejarme tus comentarios y dudas en el área de comentarios. Si te gustó el video, compártelo a quien pueda serle útil. Suscríbete a mi canal y activa las notificaciones para recibir nuevos videos. Hasta pronto y excelente día.